Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, y arrancando la semana. Una semana muy activa. Ayer el presidente se dirigió a toda la nación. Claro. Un discurso como de, creo que casi llega a los 15 minutos. Yo vi ya cuando estaba en los finales, pues por poco se me pasa el discurso. Tú me dijiste que lo habían anunciado, Sí, pero yo no sé, yo que me precio de más o menos informado, no sé por qué razones no me enteré, sino cuando ya lo capté y entonces me quedé mirándolo, bueno, como es natural, pero debió anunciarse más o debió llegar más. Yo creo que sí, aunque lo sabía, pero debió anunciarse. Claro, antes cuando un presidente iba a hablar en el país, no solamente que todo el mundo lo sabía porque se anunciaba, Claro, sino que cuando ya estaba hablando, todos los canales estaban en sintonía, entraban en cadena, porque realmente tú puedes ser de la oposición o ser antigobiernista, hacer lo que tú quieras, pero realmente hay una responsabilidad institucional y además se supone que por encima de todo hay una responsabilidad social, sí. Y hay una realidad, sobre todo, que nos concierne o nos atañe a todos. Sí. Y por lo demás se sabía que el presidente iba a hablar sobre un tema sensitivo, la situación internacional, que no concierne a todos. Bueno, pero ¿qué quiero yo destacar al respecto? Es que tú no puedes dejar en aras de la democracia de que las cosas sean según la voluntad del otro. Las ondas hertzianas son del Estado. Son propiedad del Estado. Propiedad del Estado. Se arriendan, se le da derecho, o derecho o no, se le da autorización, se entra en un facilismo ahí se le concede permiso de uso. Para que el sector privado las use o las usufructúe. Mientras tanto, pero las reglas de juego las pone el Estado. Claro, claro. Pero no, aquí los dueños o usuarios, dueños no, porque el Estado que es dueño, los usuarios se creen que eso es suyo. Sí. Y entonces son ellos los que ponen las propias reglas y el Estado permite que cada cual diga y haga lo que le dé la gana. Por eso entonces, en esa obligatoriedad que hay, no se cumple en situaciones así. Y yo no lo veo solo por el interés que pueda tener o despertar un discurso del jefe de Estado, el que sea de turno, el que esté ahí, y eso es en todos los tiempos, sino porque esto puede ser aplicable a otra cosa que tenga que ver con la sociedad, que tenga que ver con la comunidad en sentido general, y que no necesariamente responda a una situación de crisis, sino que sea a un asunto si se quiere, de interés general y no solamente coyuntural, sino permanente. Por ejemplo, la educación. En algún momento se estuvo hablando de que las emisoras deberían darle X tiempo para los mensajes educativos, para llevar educación a través de esos medios. Pues no, aquí cápsulas educativas, eso se hace, no es verdad que eso se hace. Entonces ese es el problema. Y yo te decía, cuando abordamos el tema ahorita fuera de cámara, que por eso es que se pierde la autoridad. El jefe de Estado puede estar hablando y entonces tú puedes encontrar en cualquier rincón del dial o de la televisión una chercha, cualquier cosa, pero especialmente una chercha. Sobre todo porque hoy la televisión de divertimento es lo que se ha generalizado, la televisión de chercha, de broma. Y más ahora con la proliferación de las redes sociales. No, y te hacen a las 12 del mediodía, sobre todo domingo, sábado, programa analizando que si tuviste relación con tu ex después de estar casada. ¿Qué temas son esos? Imagínate. No, y eso es lo menos, lo de menos monta. Imagínate las otras cosas, vulgaridades. Pero bien, vamos a entrar en materia entonces. El presidente salió ahorita para París. Sí, pasó temprano. Yo pensé que era por el tema de la crisis. Digo, pero el presidente pasa por mi casa, digo, por el frente de mi casa.
todos los días prácticamente, a menos que no tenga otro. Pero cuando es para Palacio pasa por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, oh, pero el presidente va temprano, parece que va a ponerse en su asunto temprano, habida cuenta de los problemas que lo que está pasando por allá arriba, lejísimo de aquí. Hace rato que empezaron a caer por aquí. Ajá. Entonces, el presidente entendía yo que iba temprano, digo, eso es después del discurso, para centrarse en las tareas propias de Estado, habida cuenta de la crisis. Y lo que tenemos todavía, porque lo que está por venir o pudiera venir, porque nadie sabe todavía, ni nadie se puede imaginar, por más pronósticos que hayan en lo económico, en lo social, en cualquier otro renglón. Pues, pero no, es que el presidente va para Francia. Sí, ya salió. Va para Francia, digo, Sí, va de camino. Va de camino. Y ya iba de camino, entonces por eso iba temprano. Con el presidente Macron, ¿qué más? Se va a reunir, sí, parece que para establecer algunos programas de cooperación. Cooperación. Sí. Bueno, pues el presidente en su discurso se refirió a creó mucha expectativa, pero tratando de llevar tranquilidad, aunque por otro lado genera un tanto de aprensión, porque cuando él dice, que aun cuando dice él, que la nación mantiene una posición sólida, con las reservas internacionales superiores a los 600 millones, él mantiene el acceso al financiamiento externo y el desempeño económico estable. El gobierno ha iniciado, ajustes graduales en los precios de algunos combustibles, ajustes que ya le dieron al bolsillo en 2 semanas 15 pesos, primero 5 y después 10. Que yo no sé cómo el presidente dice que la economía no está amenazada. Sí está amenazada. Somos dependientes del turismo. Yo no creo que la gente vaya a... Pero no solamente en ese sentido. Sí. El solo hecho de que, el petróleo se haya disparado y que sí. A partir de ahí se dispara todo y que ya se está ejecutando, eso no es, porque eso no es cuento de camino. Los agiotistas o especuladores no esperan. No, ya esos acontecimientos están en Ya eso está en camino. Hace tiempo. Entonces, todas esas cosas crean inestabilidad que no están necesariamente bajo el control de un gobierno ni de un país pequeño como el nuestro. Además, se ha dicho, y eso se ha sostenido insistentemente, que si a los Estados Unidos le da gripe, nosotros sufrimos de pulmonía, y ya los Estados Unidos entraron en inflación. Claro, ahí estaba mirando un reporte donde hablaba, entre otras cosas, como se ha disparado el precio del galón de combustible, sí, que es el más alto en 30 años. Danilo, 30 años es mucho tiempo. Sí. Y hasta en Estados Unidos, que aparentemente en principio el gobierno, y en este caso específicamente el presidente Donald Trump, estuvo subestimando las consecuencias que pudieran derivarse para los propios Estados Unidos. Sí, y ahí si tú hablas con la gente, familiares de uno, dicen que los precios se han duplicado por 100%. Entonces, si en Estados Unidos y en otras potencias no se sabe lo que puede ocurrir, ¿cómo un país pequeñito va a estar diciendo, como oía yo a algunos funcionarios el otro día, cacareando? Cacarear es repetir, y repetir lo que ya parecería como que es una línea, diciendo que ya se tenía todo bajo control y que se estaba en capacidad de enfrentar la situación. Yo creo que, fíjate tú... Lo que hay es que pedir, Danilo, y yo entiendo, y sin que tenga que trazarle pauta al gobierno, mucho más al gobierno, pero yo lo que creo es que hay que pedir no solo ya la comprensión, sino la colaboración, de la oposición. El presidente pidió colaboración y sacrificio. Sí, pero pedirle, eso es llamar a los líderes, a los líderes políticos del país y a los líderes sociales. Que se coordinen acciones. Para coordinar acciones y llamar o pedir la colaboración y el apoyo, y la comprensión para el apoyo y que las cosas sean... para que el golpe duela menos. Sí. Ahora, o sea, más o menos llevadero.
Recuérdate, nosotros, una de los señalamientos, que no fue crítica, fue señalamiento que hicimos el discurso del 16 de agosto, era que el discurso no tomaba en cuenta las variables internacionales. Claro. No la tomó en ningún momento. En ningún momento. Entonces, ahora, no, y hubo muchos temas que no formaron parte del discurso, o sea, temas que se obviaron, sí, que se lo estuvieron resaltando, pero no se refirió a esto, ni a aquello, ni a aquello, ni a aquello, porque es verdad. Claro. Sí. Entonces, ahora se reconoce que el problema nuestro no es interno, sino externo. Y yo creo que estamos severamente amenazados y, como tú dices, hay que movilizar toda la conciencia nacional. La conciencia nacional, sí, para, señor, que haya, porque el gobierno realmente necesita, no es tan fácil conseguirlo, pero necesita la comprensión. Claro. Pero además de la comprensión, porque un estómago vacío no entiende comprensión, es, además de esa comprensión, es la colaboración. Y hay muchas cosas en que la oposición en muchos sectores puede colaborar, pero claro, si tú los convocas a que colaboren, porque si no, gratuitamente, cuando digo gratuitamente es así porque sí, porque entonces es un asunto de interés nacional, de emergencia prácticamente, que es lo que no se ha querido decir todavía. Incluso no se ha querido decir. Se ha querido dorar la píldora, sí, como que no se asusten, porque tenemos la capacidad y nosotros somos unos... y el golpe nos va a ser muy duro, y sí va a ser duro, pero claro, es inevitable. Claro. Por ejemplo, la factura eléctrica ya se está diciendo que va a subir. No, o sea, está diciendo no, el presidente habló de lo que, él habló de ajustes graduales en los precios de los combustibles, con incrementos que oscilan en 5.2 y en 6.7. Entonces el mandatario que salió hoy para Francia, había un punto por ahí donde, bueno, aquí arriba que lo dice, que mantendrá las ayudas sociales, como es lógico, se congelará el precio del GLP. Entonces, mientras tanto, se advierten alzas en los costos del transporte, la electricidad y los alimentos. Sí. Casi nada. No, y hoy habló nuestro ex amigo del Banco Agrícola, que votó unos cuartos hace tiempo, diciendo que va a buscar financiamiento. ¿Quién fue ese? El administrador del Banco Agrícola. Sí. Ajá. ¿Y está ahí todavía? Yo soy el primer sorprendido. Yo creía que ese hombre estaba en su casa hacía tiempo. Sí, bueno, el día pasado presentamos, hablando del tema seguridad alimentaria, el cargamento que le trajeron los productores de ajo de Constanza. Que tienen problemas. Que le llevaron los camiones cargados al frente del Banco Agrícola en Ocoa. Y ahí tienen cóbrense de ahí. Y entonces, y una serie de temas que hay. Él es de lo que está diciendo que el gobierno está preparado. Sí. Que el gobierno está preparado para enfrentar. Este es un asunto que nadie tiene que decir, que nadie le puede decir, no tiene la seguridad de que está preparado, porque es que no lo está. Y sobre todo porque el escenario mundial en este momento es muy volátil e inestable. Están sucediendo cosas que no son previsibles. Bueno, entonces ya a lo que dice el presidente, como es natural, ha encontrado respuesta de distintos voceros nacionales y de sectores políticos, entre otros. Los sectores económicos todavía como que están un poco, no, están totalmente callados todavía, parece que están esperando a ver por dónde sopla la brisa para ver qué es lo que van a hacer. Dice el expresidente Leonel Fernández, dice que el país necesita explicación, más que explicaciones y advertencias, lo que necesita son soluciones claras frente al impacto de la economía del alza internacional del petróleo. Manifestó que la crisis del petróleo no es nueva. La crisis como tal del petróleo no es nueva. Claro que no. Ya la República Dominicana ha enfrentado precios altos o más altos y ha respondido con eficacia, por ejemplo, como ocurrió en el 2008, cuando el precio del barril del crudo se cotizaba a $147. Sí. O sea, no es nuevo el tema. Ya la crisis la ha pasado en otras ocasiones superiores a los precios actuales, que eso anda próximo a los 100, pero en aquella ocasión
En el 2008 se puso a $147 el precio del barril. Y tú sabes que el presupuesto fue estimado con un petróleo a 67 pesos el barril. Sí, se elaboró el presupuesto en base a un estimado de 65. Mira la diferencia. Entonces, o sea, ya no deja de ser un tanto apremiante. Ya hay un déficit en el cálculo del presupuesto. Pero oí al ministro de Hacienda Magín esta mañana justamente, donde él, por supuesto, tiene que llevar un discurso optimista y él es bastante pragmático. Sí, es muy pragmático. Y entonces, y como técnico al fin, y buen técnico al fin, pero él decía que el gobierno ciertamente tiene que disciplinarse y está en esa dirección, pero que entiende que hasta ahora que el manejo que ha tenido el Banco Central y el manejo que se está dando, las previsiones que se están tomando, él confía en que pueda ser llevadera la situación. Me pareció interesante los planteamientos de él, optimista, como también en algún momento quiso serlo el discurso del presidente, optimista, sí, aunque cuando él advierte que se va o debe tener incidencia directa en el tema del transporte, los alimentos, ya de los combustibles ni hablar, porque los combustibles envuelven todo. Bueno, el sector energético no es fácil, sí, el sector eléctrico. Bueno, pues otro renglón de la oposición, sector de la oposición, el PLD, uno de sus voceros, José Dantes, cuestionó si el gobierno también está haciendo los sacrificios que le está pidiendo al pueblo. Dijo que no hay coherencia entre pedirle a la gente que se ajuste mientras se mantiene los gastos discrecionales elevados como la propaganda y en otras superficialidades, dice él. Y hay situaciones como en la tú sabes que el medio ambiente, el ministerio, se dice que hay un problema de un acto de corrupción que se está tratando de apagar. Pero es un tema anterior. De estos días, recién de estos días. Ahora todavía no ha estallado. Entonces, cuando tú oyes que se están distrayendo fondos públicos, como caso de Senasa, tú dices, caramba, pero no estamos tan preparados. No, y lo de Senasa me dirán, bueno, pero no es nuevo. Lo nuevo es que no se ha hecho nada en cuanto a... Bueno, ese dinero se fue. El tema está en la justicia, como se fue también los que perdieron la vida, eso se fueron ya. Los que no recibieron la asistencia. Por eso es que ese es uno de los actos más criminales, porque no cabe otro calificativo. Así es. Actos de corrupción que caen en la criminalidad, porque le quitaron la vida a muchos que necesitaban un poquito de aliento o de atención a tiempo. A muchos se la quitaron no dándole la atención requerida y a otros dándole la que no necesitaban. O le aceleraron la muerte por una cosa o por la otra, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso ese caso, que no es que hay que dejárselo solo a la justicia, es que hay que seguir profundizando, porque como decía alguien por ahí, y yo creo que nosotros en algún momento también lo hemos sugerido, ¿dónde están las clínicas involucradas? ¿Dónde están los médicos involucrados? ¿Dónde están los laboratorios involucrados? De eso no se habla. O sea, los sectores... Y a ese mal baile fue mucha gente. Claro, pero los que le pusieron el ritmo a la fiesta fueron esos sectores. Así es. Esos sectores. Entonces, por ahí hay algunos, me dirán que bueno, chivo expiatorio, porque el titular de Senasa está encabezando el expediente, pero es que aquí era una cadena y había muchas complicidades y eso se dejó pasar mucho tiempo. Y las advertencias que en el principio se estuvieron haciendo, las denuncias iniciales que se estuvieron haciendo, lo que se quiso fue envolver las cosas o descalificar a los que estaban haciendo esas advertencias. Descalificarlos en vez de iniciar las investigaciones, profundizar en las investigaciones y aplicar los correctivos del lugar con las sanciones correspondientes. Eso no se hizo a tiempo. Todo lo demás forma parte de un aparataje o de una justificación injustificable por demás. Vamos a la pausa, de allá para acá, entonces ya en la parte que tiene que ver propiamente con lo que ha derivado en estas cosas, en lo que estamos viendo ahora y en lo que pudiera derivarse,
que es la guerra timoneada por Estados Unidos e Israel, y en perjuicio de Irán, y en perjuicio, sabe yo de quiénes más después, ¿verdad? Así es. Vámonos, director, a la primera pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Directamente en el plano internacional hay una especie de ultimátum que le ha estado dando, no es el primero, ¿verdad? No, pero no, que le ha no, estado me ha dado dando varios ultimátum. el presidente Donald Trump a Irán. Así lo hizo con Venezuela, lo hizo con Cuba también. Y bueno, a Irán, recuerdo que él le dio una semana para que ellos ajustaran los cinturones, y como quiera se metió allá. Y bueno, entonces, pero resulta que de allá para acá, Irán ha estado también, Irán, no solamente yendo, sino devolviendo. Entonces, ahí tenemos un videito, director. Vamos a ver esa partecita donde se habla de que el mundo pudiera quedarse incomunicado porque el estrecho de Hormuz pasan unos cables por ahí submarinos que son los que manejan el internet, las comunicaciones en sentido general y un paquete de cosas que cuando eso, que amenaza a Irán con cortarlos, se le corta más que el agua y la luz, no solo a Estados Unidos e Israel, que son los que le han atacado directamente. Vamos a ver eso, director. Con cortar los cables submarinos que pasan por el estrecho de Hormuz. ¿Sabías que por aquí no solo pasa petróleo y gas? Bajo la superficie, a decenas de metros de profundidad, descansan los cables que sostienen el Internet global. No son uno o dos, son arterias invisibles que conectan continentes enteros. A través de estos cables viaja casi todo lo que mantiene vivo al mundo moderno. Mensajes, dinero, información, decisiones. Y en Medio Oriente, países enteros quedan parcialmente desconectados.
Las llamadas no salen, las aplicaciones no cargan, los servidores no responden. Irán amenaza con cortar los cables submarinos que pasan por el estrecho de Hormuz. ¿Sabías que por aquí no solo pasa petróleo y gas bajo la superficie? Bien, no, director, lo que yo le decía es porque la joven que está... No se puede, no se puede esa parte, técnicamente no se puede. Ella está como haciendo la misma seña que estaba yo haciendo. Porque no, me hubiese gustado técnicamente que se hubiese visto donde está el mapa que estaba mostrando. El mapa que mostraba, porque ahí lo que se amplió demasiado la cara de la dama. De la dama, ¿verdad? Pero bien, tú sabes que me estaba acordando, yo buscando cosas el fin de semana, me di en varios rincones, me encontré con los pronósticos de Hugo Chávez. Mira, a Chávez yo no lo traté nunca, pero yo no sé. Tú sabes que entre Chávez y Maduro hay una diferencia del cielo a la tierra. Algunos han querido asociar a Chávez con Maduro porque Chávez fue que dejó a Maduro puesto ahí. Chávez, Maduro sin Chávez no hubiera madurado. No. Aunque él maduró tanto que goteó. Pero bien, pero Chávez realmente fue un visionario para los fines. Tú me dirás, bueno, pero por lo menos tuvo la capacidad de pronosticar, como lo hizo Fidel Castro en su momento, lo que podía pasar, lo que podría sobrevenir con las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, pero por un interés más que político, un interés estrictamente económico. Mira, a ver, de uno de esos temas que usted tiene ahí, director, de Hugo Chávez, vamos a escuchar un pedacito de eso. ¿La posibilidad de una guerra está ahí entonces? Pero tú no ves la amenaza que es para nosotros, el imperio de los Estados Unidos. ¿Por qué cree que Estados Unidos quiere atacar Venezuela? Bueno, ahí está la historia reciente. Yo te voy a decir la causa más importante. Aquí mismo, está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Quiero hacerle una pregunta sin que a usted le moleste. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria. Lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño. Lo derrocaron Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacerle esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Yo estoy cumpliendo una responsabilidad de jefe de Estado. Los paranoicos son otros, los de la extrema derecha, los enloquecidos que creen que el mundo no va a cambiar, las burguesías de este continente, pitiyanquis que pretenden a rajatabla seguir dominando a estos pueblos y no van a poder lograrlo. Solo después del 11 de septiembre, Estados Unidos empezó a hacer la lista de terroristas. Bueno, y a mí me tienen también en esa lista. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, una bomba atómica. Bien, hay muchas otras cosas que dijo Chávez, hay otro corto por ahí, pero bueno, yo creo que eso es más que suficiente. Pero Chávez anticipó lo que iba a pasar, él hablaba incluso de 2026, decía, antes de 2026, que ese quizás era, porque este era un poquito, además de un poquito largo, se iba por otra tangente, pero él pronosticó lo que iba a pasar y efectivamente se cumplió al dedillo. Pero fíjate que Trump ha vuelto con ese discurso, con el discurso más desagradable de los Estados Unidos, el discurso del gran garrote, de que se puede imponer por la buena o por la mala, y él lo dice, por la buena o por la mala, quieran le guste o no le guste. Claro, porque hay cosas que, bueno, tú me dirás, bueno,
el tema de él, además de los otros, es, no guarda la forma que no sí. la guarda, que no la guarda. Por ejemplo, esa expresión última que él decía que sería un honor para él tomar a Cuba. Un honor para él, o sea, lo que no han podido muchísimos presidentes, que Fidel Castro ya desapareció, desapareció. Murió en su cama tranquilo. Y murió en su cama tranquilo, después, quizás no tranquilo, pero preocupado de algunas cosas. Después de unas alturas de jamón de pata negra. Bueno, pero sencillamente la vida siguió y él murió. Y él los sobrepasó a muchos de los que querían tumbarlo. Y bueno, entonces realmente eso y quizás Trump haya dicho, bueno, lo que no hicieron toda esta gente, yo lo voy a hacer. Pero decir que sería un honor para él tomar a Cuba. Sí, esas cosas que uno creía que ya a esta altura de la humanidad, incluso muchos filósofos pensaron que para esta época las guerras no iban a existir. Y tenemos las más peligrosas de la guerra, porque se están amenazando con una bomba atómica. Claro. Israel se dice que tiene 12 bombas atómicas escondidas. Los iraníes no saben uno si la tienen. Pero si Israel tiene esa bomba, si Israel tiene esa bomba, ¿por qué Estados Unidos entonces no le preocupa esa parte? Porque pues son aliados. Sí, pero entonces, porque es aliado nada más puede tenerla. Bueno, Luis, Israel es una pequeña república, pero es un gran estado. Tú podrías no estar de acuerdo con Israel, pero los israelitas saben cómo manejarse. Y mucha gente, fíjate tú, el cargado de antiterrorismo que acaba de renunciar, dice que fueron los israelitas los que impusieron esta agenda de ataque. Ellos fueron los que la impusieron. Sí, dice que mucha gente dice eso. Bueno, de todas maneras vamos a ver cómo, bueno, en el plano local, Edwin Mejía fue un diputado, no recuerdo de qué partido fue, él está advirtiendo de unas situaciones que se están dando en la ampliación de la carretera de Jarabacoa, que no deja de ser, por lo menos la que sube por la autopista, por el Cibao, en esa zona por ahí, porque entrando por ahí... Tú dices la que ya iba a Casavito, creo que esa que le tengo. No, eso es Constanza. Sí. Ese es Constanza. El asunto, Jarabacoa. No, el asunto es que están ampliando la carretera, que es bastante accidentada por demás. Ya está cómoda, con relación a mi tiempo de escolar, que yo recuerdo que en una gira, de esas giras que se hacían antes en la escuela. Nosotros íbamos mucho de scout a hacer campamentos. Sí, muchos estudiantes eran llevados allá. En una ocasión, en ese tiempo, eso era abismal. Tú mirabas por ahí cuando se iba una... Todavía esa carretera que... Sí, pero que ha mejorado mucho porque la han ampliado un poco, ya es menos peligrosa que en otros tiempos, pero no es que no deje de serlo. Y acuérdate el caso que conmovió mucho de creo que 6 estudiantes de la UNPU que se fueron por ahí nada más. Sobrevivió uno solo. Una comunidad religiosa, evangélica, en algún momento, una guagua que se fue por ahí. Ha habido en el tiempo muchos accidentes, muchos muertos, muchos accidentados, lamentables. Pero bueno, no sé qué empresa privada o si obra pública o quién es que está haciendo la ampliación, manejando la ampliación de la carretera. Pero este exdiputado le ha salido al frente en función de lo que él entiende son negocios de las granceras que hay detrás de esto, más que el interés mismo en ampliar la vía. Dice que le están provocando unos daños tremendos, le van a provocar, si no lo están haciendo ya, al río Camus. Y que llama la atención en ese sentido. Dice que más que cualquier otra cosa, lo que hay detrás de eso son las granceras. Y lo que hay es un negocio. Y hace la denuncia concreta. Y entonces, bueno, y eso lo vamos a juntar ahora para hacer un solo paquete con una denuncia que hacen la Junta de Vecinos, bueno, se juntaron los voceros. Hicieron un colectivo de juntas de vecinos
Y bueno, cuando ellos comenzaron a grabar y demás, se armó un zaperoco allí. Entonces los autores de una depredación tremenda que se está haciendo allí salieron huyendo. Pero lo cierto es que allí están haciendo unas excavaciones, unos desmontes, unos desastres que no se sabe por qué Medio Ambiente no ha intervenido. ¿Cuál es la situación? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Primero vamos a ver las expresiones y la advertencia que hace, o la denuncia que hace el exdiputado Edwin Mejía, y después vamos a ver la partecita que tiene que ver con las juntas de vecinos de esa zona, que dan su alarma también, o ponen lanzan al aire su alarma, y ojalá que sea un llamado de atención que realmente toque a las autoridades correspondientes. Vamos a ver. El tiempo me ha dado la razón, le dije que eso no era más que un negocio, no es menos cierto que la intención sea que se haga la carretera, pero la principal intención fue explotar esa montaña y convertir eso en una grancera. Jarabacoa necesita los 4 carriles, se lo he dicho siempre. Necesitamos esa obra, pero una obra que se hiciese con el debido proceso, que se agotaron los procesos de lugar, con un estudio de impacto ambiental, con un estudio de suelo, de factibilidad, de ver cómo compensamos la deforestación tan pronunciada que tiene esa carretera, ver cómo la compensábamos, porque esas montañas es que frenan que el calor de La Vega, el caliente de La Vega, no suba al municipio de Jarabacoa. Y lamentablemente las autoridades que tiene el municipio o los funcionarios de este municipio lo han callado porque no quieren golpear a su gobierno. Pero todos los municipios sabemos que eso ha sido una estafa a grandes escalas. Y al presidente de la República, que estoy casi seguro que también lo están engañando, al presidente de la República que le quite esa obra a esos ingenieros y le dé esa obra a personas que realmente tengan la intención de terminar esa obra y no de continuar extrayendo ese material y continuando explotando esa montaña que está sobre la cuenca del río Camus, un río que ya se convirtió de ser un río a un riachuelo. Los guardas Fuerza Aérea cuidando esta grancera que han instalado aquí, ilegal en el río Camus. Ilegal en el río Camus. El presidente y las autoridades del gobierno que den la cara y que sean responsables con la comunidad. Nos prohibieron la entrada, que no podíamos estar donde estábamos aquí, porque pensábamos que eran 1 o 2. Luego que vieron el flujo de personas y vieron la cámara y vieron el padre Juan Luis, la junta de vecinos, que tenemos 3 y 4 miembros de diferentes juntas de vecinos, del presidente de junta de vecinos, pues apagaron toda la maquinaria y se fueron. Nosotros no tenemos nada personal, nada con el gobierno, nada con los funcionarios, lo que queremos es salvar el caudal del río. Los guardas pues... Ya que hay que preguntarle al senador, Rogelio Genao. Sí, que se está trasladando en un helicóptero ahora. Bueno, el hombre... Sí. El hombre tiene nivel. Oh, claro, sí, nivel. Y no el hijo sería diputado. Sí, pero todo lo que dicen ellos, la grancera, custodiada por miembros de la Fuerza Aérea, dice inclusive, protegiendo a la grancera. Sí, entonces, cuando van estos comunitarios, creían que eran 2 o 3, pero cuando salió el grueso... Sí, querían repaginarlo. Querían repaginarlo. No, está prohibido, usted no puede grabar, usted no puede, o sea, que no se vea, no quieren transparencia. Eso es parecido a el comandante de la policía del destacamento que está de aquel lado, en la parte oriental, que un poco que le prohibió a la fiscal de la zona de que, bueno, le cambió la cerradura. Cerró el local de la fiscalía. Y cerró el local de la fiscalía en el destacamento, que él no quiere fiscalía allí. Y entonces, eso no depende de él. Eso entonces, o sea, pero claro que no. Tú llegaste, encontraste eso ahí, además es una disposición, es una decisión de carácter institucional superior para los fines. Severa violación la que él está Ahora, yo te pregunto, yo le mandaba eso a alguien que tiene que ver directamente con la policía recientemente, a propósito de eso, le mandaba el video, y entonces yo le decía, yo particularmente opino que tanto este caso como otros que han estado pasando, inmediatamente hubo un cambio de director de la policía, pero que le hacen daño a la institución y le hacen daño a la gestión que recién comienza. Cada vez que encuentre esto que parecería como que es un coro para hacerle daño o recibirlo y de la peor forma al nuevo incumbente,
lo que debería hacer es fumarlo, sacarlo de circulación a los responsables de situaciones como esta. Sí. Porque, ¿por qué no le salen al frente inmediatamente? Lo ideal sería que en este caso el director de la policía debía desautorizar eso, desautorizarlo y mandar a buscar al coronel. Ya que la fiscal no buscó el mecanismo de mandarlo preso, porque debió haber llamado a la titular de la Procuraduría para que entonces le mandaran un equipo SWAT a buscarlo e hicieran como en algún momento, yo recuerdo, te citaba el otro día fuera de cámara y a propósito de eso, recuerdo el gobierno del presidente don Antonio Guzmán, que tú sabes que surgió en situaciones bastante difíciles. Y se amenazó con que no iba a tomar posesión. Se le amenazó para los fines, por debajo se estaba trabajando para tratar de no dejarlo instalar. Pero bueno, él con mucha sapiencia, o mucha inteligencia más bien, manejó las cosas hasta tomar el control del poder. Pero fue desarticulando poquito a poquito todas las cosas y puso las fichas donde tenía que ponerlas. Sí. Y controló la situación. Bueno, pues él tenía, como tienen muchos gobiernos, especialmente muchos presidentes, tienen personas en los pueblos que conocen. A Hipólito le pasó algo, o sea, no que le pasó, sino que el gobierno del presidente Mejía, por él ser una persona así campechana, que se paraba en cualquier sitio a beber café o a compartir con... Tenía muchas relaciones en los pueblos, en muchos pueblos, especialmente por donde él, en Baní, en el sur, en Santiago, su pueblo, y en muchos otros lugares, pero eso da lugar a que haya una especie de vasos comunicantes con la población, con la comunidad, y le lleguen informaciones privilegiadas que no le llegan muchas veces ni siquiera a los organismos de seguridad. Pues don Antonio tenía personas en distintos pueblos que eran una especie de esos, no voy a decir oráculos, pero esos contactos de personas de mucho prestigio en la comunidad, de mucho respeto en las comunidades, y le ofrecían gratuitamente un servicio en un momento determinado, lo ponían al corriente de la realidad del momento. Alguien de Baní le dijo al presidente lo que estaba pasando con el tema de las rifas, los negocios que había con las rifas. Y entonces, ¿quién manejaba eso? El comandante policial del momento. Y al comandante policial del momento lo mandaron a buscar de aquí. ¿Tú recuerdas las famosas perreras de la misma Policía Nacional? Lo mandaron a buscar, lo tiraron, lo amarraron como un andullo, lo tiraron dentro, lo trajeron con unos motores. Me transporté un par de veces. Varias veces tú fuiste... Bueno, me transportaron porque yo no quería. Fuiste ocupante, involuntario. Bueno, pues muchas veces, tú me entiendes, y en honor a la democracia, muchas de esas cosas, cuando hay casos que desbordan, muchas veces habrían cosas así necesarias para, bueno, pues, para disciplinar, yo diría, ¿verdad? Pues bien, pero vamos a seguir, director, vamos a la segunda pausa y volvemos. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, pues el Banco de Reservas auspició una feria muy exitosa en los Estados Unidos y ahí tenemos, ahí tenemos los resultados, el cierre con más de 5.118 millones de financiamientos. Y mira, la feria se celebró con un objetivo muy bueno, que es combatir, tú sabes que se habían producido muchísimas estafas inmobiliarias a los dominicanos que viven en Nueva York, y entonces el Banco de Reserva hizo eso para devolver la confianza, y ese es un objetivo muy bueno y positivo que debe seguir incrementándose. Pero claro, mira, duró unos 5 días esta feria y fue sumamente exitosa, una jornada en la que se recibieron 7.847 clientes, aumentando un 44% con respecto al año anterior. 914 clientes resultaron precalificados. El presidente ejecutivo de la institución, el amigo Leonardo Aguilera, destacó que estos resultados confirman la confianza de los dominicanos residentes en el exterior en la institución que dirige, asimismo como las facilidades, en las facilidades ofrecidas durante la feria. En total el banco se vendieron unas 824 viviendas, se incrementó también en un 72% con respecto a años anteriores. De estas, 529 corresponden a unidades ya terminadas para un 90%, mientras unas 295 corresponden a proyectos de construcción todavía. Como tú decías, el aporte principalísimo de esto es el devolver la confianza, porque una forma de afectar las inversiones, de afectar el renglón de la construcción justamente, era que ganara más terreno esa desconfianza, producto de esos engaños en que fueron objeto o fueron víctimas muchos dominicanos que se lanzaron sobre inmobiliarias, sobre operaciones no necesariamente controladas, no necesariamente bajo las responsabilidades de gente seria, y con esto esa situación queda echada a un lado. De manera que felicitemos a las autoridades del banco y a los técnicos, a todo el personal que trabajó en esto, y que se siga, yo diría, incrementando actividades u operaciones como esta, ¿verdad? Claro, claro. De manera que... Bueno. Hay que felicitar al Banco de Reserva así y es, a su director. Así es. Y bueno,
tenemos otros temas. Hay algunos videitos que tenemos por ahí, director. Vamos con uno de ellos. Celine Méndez se estaba refiriendo, siempre la oposición hace sus puntos críticos. Vamos a ver por dónde anda. Me encontré con un videíto de una de las personas que sigo en mis redes que me encantaría compartirlo con ustedes. Cuando se cruza del edificio de la Dirección General de Impuestos Internos a la torre del Banco Central, la paradoja desaparece. Las estimaciones realizadas por el Banco Central sobre los niveles de beneficios del sector hotelero son totalmente contrarias a las que los hoteles reportan a la Dirección General de Impuestos Internos para los años 2018 y 2019, años en los cuales el Banco Central ha publicado los beneficios, excedente neto de explotación, del sector hotelero en el cuadro de oferta y utilización. Observamos que mientras la Dirección General de Impuestos Internos reporta que los hoteles perdieron 1.359 millones de pesos en 2018, el Banco Central estima que ganaron 85.751 millones de pesos. Hace unos días que esta publicación, este post, está en las redes sociales. Sin embargo, yo no he visto que nadie habla de eso en nuestro país, y no estamos diciendo que es una persona que no tiene la capacidad académica para tomar ese tema. Hay algo muy fuerte que pienso que es preocupante para todos los dominicanos, lo que está diciendo el economista, de que hay una diferencia muy clara de números impositivos de una calle a otra. Ojalá se le preste la debida atención a esta denuncia, porque es una denuncia que hace Andy Daguare. Y repito, no lo estoy haciendo yo, me estoy haciendo eco de algo que me llegó a mis redes porque le sigo a ese señor, que es un economista de gran importancia para la República Dominicana. Yo me encontré... Mira, la incongruencia es para ser tomada muy en cuenta. Claro, en pocas palabras. Y por eso nos hacemos eco de esa preocupación compartida. Primero por Andy Daguare, asumida por Celine, una joven diputada que está en lo suyo, muy activa, que está en lo suyo. Ella es diputada por la Fuerza del Pueblo. El asunto es que, fíjate con la facilidad que determinados sectores económicos burlan el fisco, hacen y deciden lo que le da la gana, y que muchas veces la autoridad se hace de la vista gorda o tiene ojos nublados para no ver las cosas con la visión aguda que debería verlas. Sí, y el sector hotelero se le ha tratado con mucha consideración, por lo cual yo creo que ellos deberían ser más consecuentes con el Estado. Y yo creo, hablando del sector hotelero, que debe haber, que es un sector, bueno, que por un lado hay que reconocer y felicitar por el desempeño que ha tenido y los aportes que hace en materia de empleo, en desarrollo, en muchas cosas. Ok, pero inversiones que motorizan la economía, indiscutible, ¿verdad? Claro, indiscutible. Fuera de dudas. Esa es una cosa. Pero fuera de eso, entonces está lo otro. Cumplir con las responsabilidades y no complicar las cosas a la gente, ni tampoco complicárselas al fisco. Porque, ¿qué es lo que dice Andy Daguare? Bueno, mientras en impuestos internos se reporta una mínima cosa, en los datos genéricos que maneja el Banco Central aparecen otros montos, en pocas palabras. No se están registrando las cotizaciones que tienen que ser registradas en beneficio del fisco. Y en pocas palabras también se está engañando al fisco. Entonces, ¿cuáles otros sectores pudientes no estarían en la misma línea? Pero si son sectores más encarecidos, más empobrecidos, más débiles, más frágiles, tú puedes estar seguro que a eso sí le cargan todo lo que, y más de la cuenta, y le cargan, y ahí no hay... Hay pequeñas y medianas empresas que se le carga de todo, incluso se le acosa fiscalmente. Exactamente, no solamente, y no se le acusa también de chepa,
pero se le acosa. Sí, se le hace la vida imposible. Muchas de esas pequeñitas empresas que tienen que cerrar. Y que sabemos de eso. Debido a las reglamentaciones, a las normas, a las cuales sí se le aplica. Allí sí se cumplen las normas. Entonces es lo único que se está reclamando, que sea a todos por igual. Sí, y yo diría que ni siquiera por igual, porque el que más tiene, más debe contribuir. Y con quien se ha sido más consecuente, porque es un sector que sí ha sido consecuente. Claro, claro. Pero bien, de esto seguiremos hablando. Quedan otras cosas más.